Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Un día más ya estamos con todos ustedes. O mejor dicho, un día más no, un día tan especial como en el que nos encontramos y del cual vamos a intentar darles más luces que sombras. Hablamos del Día de los Santos y para hablarle de ese día tan especial para todos, nos hemos querido venir, como no, a este lugar también tan icónico dentro de esa celebración. Nuestro cementerio, nuestro Campo Santo. Hoy vamos, además de descubrir buenas y bonitas historias también de este día tan especial, pues también de camino volveremos a recordar y reconocer nuestro cementerio motorleño, como decimos en el día de hoy. Y es que también hay que decirles que han sido muchas las personas que nos han pedido o invitado a que podamos volver precisamente a nuestro cementerio después de aquellos fantásticos programas, muchos que hicimos recorriendo las diferentes partes también de nuestro Camposanto, contándoles las historias ya no solo de la edificación en sí, sino también de todos esos grandísimos y amados personajes que tenemos aquí en nuestro cementerio motorleño. Como no, con don Manuel Domínguez en el día de hoy, nuestro historiador motorleño y cronista oficial de la ciudad. Hablar del Día de los Santos es hablar de un día, don Manuel, especial, no solo para los motorleños, sino para todos, ¿no? Hablar del Día de los Santos es hablar de historia, no solamente de cuestiones religiosas modernas, sino hablar de una época, de un día, de una tradición muy larga en la historia de la humanidad. Esto ha sido muy estudiado, este día tan especial donde hablamos en la religión católica cristiana, hablamos del Día de los Santos, arranca de tradiciones mucho más antiguas. Por ejemplo, estamos hablando de que casi todos los historiadores hablan de que el Día de los Santos se trata de una época que se remonta seguramente a épocas antiguas, a la historia antigua, a la historia de los celtas. Es una historia que se remonta seguramente a épocas de los celtas, ¿no? Parece que los historiadores se han puesto de acuerdo en saber que esta historia que hoy nosotros celebramos como el Día de los Santos es una historia mucho más antigua, se remonta a siglos anteriores, incluso anteriores al cristianismo, y donde evidentemente parecía, ellos tenían la creencia de que era el día que se pasaba del otoño al invierno, y esa noche de los Santos, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, era el día que se abría la puerta que comunicaba el mundo de los vivos con el mundo de los antepasados, ¿no? Es decir, claro, era esa historia, esa puerta imaginaria de la espiritualidad donde se comunicaban los dos mundos, y seres del pasado, es decir, antepasados de ellos, podían comunicarse con los seres que vivían, con sus descendientes, y sus descendientes comunicarse con sus antepasados, ¿no? Es decir, y esa pasa a la tradición romana. Esa tradición romana es la que llega a la tradición cristiana y se convierte en una tradición cristiana, es decir, que viene heredado de esas creencias antiguas que el cristianismo adopta de otras creencias anteriores, como en muchas de las cosas que evidentemente el cristianismo adopta ese tipo de creencias anteriores y las normaliza y las introduce en las propias creencias cristianas. Es la noche de los difuntos, es la noche de las ánimas, es la noche de las apariciones, es la noche donde la frontera se abre y donde el mundo de los vivos entra en contacto con el mundo de los muertos, ¿no? Y se abre para todo, se abre para el cristianismo, ¿no? Pero se abre también para la magia, para la magia, para la brujería, se abre para todas las creencias, porque al final todas las creencias heredan seguramente todas esas tradiciones antiguas que en el mundo occidental, incluso algunos autores piensan que del mundo oriental, ¿no? Se van introduciendo. Evidentemente las creencias más modernas con el paso del tiempo están siendo pues lógicamente aceptadas y cristianizadas, como es en este caso del Día de los Santos. La verdad es que es una historia muy curiosa, muy bonita, porque arranca de tradiciones antiquísimas, de modelos de pensamiento religioso antiquísimos, incluso forma parte de la religiosidad popular, ¿no? Es decir, se mezcla con las creencias populares, ¿no? El Día de los Santos es un día muy especial para todos los cristianos, los cristianos que conmemoramos precisamente eso, ¿no? A nuestros difuntos, es decir, retomando posiblemente aquella historia antigua de la noche
donde se abrían las puertas entre el mundo del más allá y el mundo del más acá, ¿no? En las tradiciones y en las creencias antiguas de los pueblos antiguos. Cuanto menos es una manera de sentirnos más cerca de ellos, ¿no? Claro, es la memoria, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, esa es la memoria. La creencia en antepasados son creencias muy, muy antiguas. Una de las características que nos hace humanos es precisamente una de ellas es la creencia en los antepasados, la creencia de que más allá de la muerte hay algo más, ¿no? Esa es la creencia que nos ha hecho humanos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de creencia nos tenemos que incluso remontar, por ejemplo, al hombre, los neandertales. ¿Por qué sabemos que los hombres neandertales creían en algo más? Porque enterraban a sus muertos. Eso significaba que había algo más, ¿no? Ellos creían que había algo más. Y por lo tanto, esa es una de las cosas que conforma esa inteligencia conceptual, ¿no? Pensar que hay algo más allá de lo que no se ve, o de lo que se ve, mejor dicho, ¿no? Esa es una de las características. Y todo eso es una herencia que viene desde la prehistoria, seguramente, se transforma con el paso del tiempo, y en el cristianismo la Iglesia Católica pues adopta creencias del mundo pagano, y esas creencias del mundo pagano las cristianiza, claro, y las convierte. Es verdad que, echando la vista atrás, como tú dices, ¿no? En culturas antiquísimas, siempre hemos querido mantener a nuestros difuntos cerca, es decir, enterrarlos, claro, manteniéndolos cerca de una manera o de otra, incluso con dólmenes, hemos buscado maneras siempre de mantenerlos, siempre, a la vez que sabíamos que ya no estaban ahí. Claro, pero siempre buscábamos la forma de contacto. Claro. Siempre se buscaba la forma de estar en contacto, aunque fuera un día al año. Y ese día al año, por tradición, por culturas antiguas que han pasado a las tradiciones y tal, ese día era la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. La Iglesia Católica celebra el Día de los Santos precisamente en esa fecha. Esa fecha tradicional de donde se abría la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, unas creencias antiguas. Y bueno, hay que decir que lógicamente pues nuestro cementerio pues es también objeto de muchísimas visitas, ¿no? De todos los motroleños, puesto que aquí están nuestros seres queridos. Pero ya no solo en este cementerio, tenemos diferentes cementerios, o hemos tenido diferentes cementerios a lo largo de nuestra historia. Claro, es que enterrar a los muertos es un precepto fundamental, ¿no? Decían muchos autores antiguos que lo último que quiere un cristiano es un entierro digno. Es decir, eso es fundamental, ¿no? Es decir, que esa es la mentalidad. Pero nosotros, ¿a qué se refiere con eso? Que una persona cuando moría no es un animal que se deja tirado en cualquier sitio, sino evidentemente lleva sentimientos, lleva personas, lleva familiares, lleva descendientes, lleva historia familiar, y por lo tanto la historia familiar hay que mantenerla de alguna manera. Esa forma de mantener la historia familiar es enterrarlo o incluso quemarlo, pero conservar algo, la ceniza, el sitio, la lápida, el recuerdo, todo ese tipo de cosas. Y decían antiguamente, y se mantiene, una persona no muere definitivamente hasta que no se pierde su memoria. Y una forma de mantener una memoria es esto que tenemos aquí, en este cementerio de Motril, o en otros cementerios que hemos tenido en Motril antiguamente, donde una forma de mantener la memoria. Aquí la gente no desaparece hasta que al final lo terminan olvidados. Cuando terminan olvidados, cuando desaparecen realmente. Cuando no nos acordamos. No nos acordamos, es cuando realmente desaparece. Y ese es un pensamiento religioso, un pensamiento tradicional, como queramos llamarlo, pero es un pensamiento que conforma la identidad humana, ¿no? Es una de las características de la identidad humana, el intentar conservar nuestra propia identidad con el conocimiento de nuestros antepasados, de nuestra historia familiar, nuestra historia personal, que está reflejada precisamente no solo en Navidad, sino también en la muerte, lógicamente. Te mencionaba yo que hemos tenido otros cementerios a lo largo de la historia, incluso cuando ha tenido que desaparecer un cementerio como tal, ubicación, de una manera o de otra se ha intentado rescatar, ¿no? lo que buenamente se ha podido, ¿no? Sí. Bueno, en principio parece que el Motril musulmán, que aunque tenemos muy pocos datos, da la impresión, por algunos datos topográficos del terreno y tal, que el cementerio musulmán debió estar en la zona que hoy ocupa el Colegio de Formación Profesional de los Agustinos, justo en la calle La Muralla.
está bien pensado, ¿no? Porque esa huerta se llamaba Huerta del Makbar y en musulmán la Makbar es el cementerio. Y además está bien pensado porque cerca, en la calle Zapatero, estaba la mezquita y los cementerios musulmanes los construían cerca de las mezquitas mayores. Y está cerca realmente, la mezquita mayor de Motril en época musulmana estaba en la calle Zapatero, había una callecita que hoy no se conserva, que ha desaparecido, que desde la calle Zapatero comunicaba con esa huerta, con ese cementerio, que los motrileños le decían el Callejón de las Calaveras, seguramente porque había tumbas, de las calaveras, había tumbas y tal, y ahí debió estar el primer cementerio de Motril. Ese cementerio da la impresión de que cuando llegan los cristianos pues no hay más datos de cementerio, es decir, los cristianos traen la costumbre de enterrar dentro de las iglesias. En Motril la iglesia que se construye, en realidad lo que se hace en los primeros años antes de construir la iglesia mayor, era la iglesia de Santiago, que fue la propia mezquita musulmana de la calle Zapatero. Debieron enterrar allí, debieron hacer el primer cementerio allí. Y en los años 60 del siglo XVI, la iglesia compra todo el terreno que había entre la parte de atrás de la iglesia mayor hasta la Rambla del Manjón para construir el cementerio de la gente, en principio de los moriscos, porque los moriscos no se podían enterrar dentro de la iglesia de los moriscos, pero como los moriscos son expulsados de Motril, ese cementerio que ellos habían previsto en la parte de atrás de la iglesia mayor y parte seguramente de la Plaza de la Libertad, pues lo utilizan como cementerio para cristianos. En aquella época había diferencias económicas muy importantes y sociales muy importantes, por lo tanto la gente que tenía dinero se pagaba el entierro dentro de la iglesia y los que no tenían dinero se enterraban en ese panteón, los motrileños le decían ese cementerio panteón, y se enterraban fuera, ¿no? En suelo sagrado, evidentemente, suelo sagrado de la parroquia, cementerio parroquial, y se enterraban fuera. Y ese cementerio fue el que tuvimos, el segundo cementerio que tuvimos en Motril, que seguramente duró ese cementerio, estuvo ahí hasta que en época de Carlos III o principios del siglo XIX, ya con la época de las epidemias de fiebre amarilla y tal, el ayuntamiento prohibió definitivamente, y en el siglo XVIII prohíben definitivamente que se entierre dentro de las ciudades y que los cementerios se hagan fuera. Eso explicaría que tuviéramos un tercer cementerio en la parte de atrás de la Ermita del Carmen, en lo que hoy llamamos la Rambla del Cementerio Viejo, o calle Virgen del Carmen, creo que se llama ahora, le quitaron el nombre y ahí tuvimos el segundo cementerio, el tercer cementerio de Motril, aunque hubo otro también, porque el Hospital de Santa Ana, que estaba en la Plaza de la Tenería, tenía también cementerio para sus enfermos seguramente, tenía tu cementerio, y ese cementerio del hospital lo trasladaron a la Plaza Gloria Alta, por eso la Plaza Gloria Alta es cuadrada. Allí estuvo el cementerio del hospital cuando se prohíbe enterrar a los muertos dentro de los poblados. Con el paso del tiempo, el cementerio del Carmen, que era el cementerio general, para los motrileños se quedó pequeño. Ya la construcción, además de las casas, se acercó mucho las casas al cementerio del Carmen, empezaron a rodear el cementerio del Carmen y la gente se quejaba de los malos olores, de que veían a los muertos y tal, aquello a la gente no le gustaba, como es lógico, ¿no? Y parece que hubo un intento de crear un cementerio, que no sabemos muy bien si se creó, un cementerio provisional junto a la ermita de las Angustias. Ajá. Pero no está bien documentado, ¿no? Es decir, no está bien documentado, no lo sabemos bien. Pero sí que es verdad que cuando ya hubo que crear un cementerio nuevo en Motril de verdad, fue en 1833-34, cuando la primera epidemia de cólera, morbo, que tenemos en Motril, tenemos en España y también llega a Motril con la mortalidad alta, y se hace este cementerio que estamos ahora. En 1833, en principio, se hace en un
en este pago que se llamaba Cruz de Roelas, el pago de la Cruz de Roelas, que estaba a las afueras de Motril, que además no tenía posibilidad de contaminar agua potable ni nada por el estilo, y estaba alejado, lo suficientemente alejado de Motril. Nos podemos pensar en el Motril de 1832, que las casas no llegarían ni a la mitad de lo que hoy, no pasarían de la Rambla Capuchino seguramente, ni la mitad de lo que hoy es la calle Cementerio, y lógicamente pues se hizo este cementerio. Son 2.500 metros cuadrados, perdón, 2.000 metros cuadrados, hicieron una cerca en un espacio de 2.000 metros cuadrados para hacer las fosas comunes para enterrar a los muertos de la epidemia, muertos que el carro de los muertos iba recogiendo por las casas, la gente sacaba el muerto, lo ponía en la acera, venía el carro y se lo llevaba y lo traían aquí a este cementerio. Los madrileños, que eran muy graciosos y muy simpáticos, le pusieron a este cementerio los 4 marjales, 2.000 metros cuadrados, a 500 metros por marjal, 4 marjales, y le decían a esta finca los 4 marjales, te van a llevar a los 4 marjales. Y los 4 marjales era este segundo patio del cementerio de Motril, que es el que estamos recorriendo. Claro, primero fue el segundo. Primero fue el segundo patio, el que nosotros conocemos como segundo patio, fue el primer patio. Luego fue el primero. Luego fue la ampliación, seguramente, o quizás se amplió. De todas maneras, en esa época de epidemia, etcétera, imagino yo que esporádicamente, o como un pequeño paréntesis, no hubo otro enterramiento fuera de los recintos habituales. Hay una carta que le escribe un motrileño al conde de Borno, y que en una epidemia de 1751, que seguramente será una epidemia de tifus, de 1751, yo a los tifus le decían tabardillo, y debía ser una epidemia de tabardillo, 1751, y en esa carta este hombre le escribe al conde contándole que tienen la epidemia en Motril, que hay una epidemia muy importante en Motril y que no tienen sitio ni en el cementerio para enterrar, y que lo entierran en cualquier lado, en las plazas, en las calles y tal, ¿no? Por eso es normal que a lo mejor una vez haciendo obras nos encontremos con algún enterramiento. Se debe a esta época de las epidemias tremendas, donde muchas veces la propia desesperación de la gente hacía pues que incluso no había personal para traerlo. Una de las cosas que, por ejemplo, en la epidemia de 1679, que fue una epidemia tremenda de peste en Motril, tenían que sacar a condenados a muerte para que fueran los encargados de llevarse los cadáveres a los carneros, ¿no?, a las fosas comunes. El caso es que este primer cementerio se crea precisamente con esa epidemia de cólera de 1832. Decían que esta epidemia de cólera la habían traído los soldados, porque en ese año había epidemia de cólera en Granada, y en Motril no había epidemia de cólera todavía, pero vino un batallón de soldados que venían a recoger a los que les tocaba ir a la mili y al ejército en Motril, y los alojaron en la ermita de San Antonio. Y esos soldados son los que traen el cólera, decían que eran los que traen el cólera a Motril, no se puede saber exactamente, pero creían que eran los que transmitieron el cólera, aquellos soldados que habían venido a Motril, que son ellos los que habían traído el cólera a Motril, y evidentemente pues son los que propagaron el cólera en Motril. Fue una epidemia tremenda, la primera. Tiene su explicación. El cementerio del Carmen no se podía enterrar más porque la mortalidad debió ser grande, claro. No se podía enterrar más, estaba metido justo en mitad de la ciudad ya. Y entonces pues el ayuntamiento, la fuerza Orca, muchas veces pues dice, bueno, habrá que hacer un cementerio. ¿Dónde enterramos esto? Pues lo hicieron muy simple, ¿eh? El primer patio del cementerio, que hoy es el segundo, lo que hicieron fue hacer un cercado de tapia de 2.000 metros cuadrados, 4 marjales, y hacer las fosas comunes ahí para los que se morían del cólera. Y para los niños, sobre todo, una gran mortalidad infantil. Eso te voy a comentar o a recordar, que por desgracia también era una época donde morían había mucha mortalidad infantil. Hablábamos al principio, don Manuel, de esa puerta, ¿no?, que se abre precisamente el día 1 de noviembre. Hablamos de una puerta al más allá, hablamos de cementerios. Todo eso, imagino que también a lo largo de la historia ha llevado a leyendas, a historias, a casos inexplicables,
Y sobre todo en ese día 1, ¿no? Que es cuando precisamente, como decimos, se abren las puertas hacia la magia y hacia la brujería, hacia tanta historia. Había, ¿no?, la antigua leyenda motrileña, quizás la más conocida o una de las más conocidas de Motril, la famosa procesión de ánimas, ¿no?, que se desarrollaba precisamente esa noche. Por ejemplo. Las ánimas benditas que salían, decían, de la cruz de la Plaza de la Aurora, de la ermita que había en la Plaza de la Aurora, y que hacían su recorrido hasta llegar a la iglesia mayor, recorriendo las cruces que había por Motril. Esa procesión ocurría precisamente el 31 de octubre, es decir, la noche curiosa de la noche de los santos, ¿no? No el día de los difuntos, que es el día 2, ¿no?, sino la noche del 31, la noche mágica, la del 31, no la del día 2, ¿no? Y esa procesión de ánimas, que todos los motrileños juraban, juraban y perjuraban que las procesiones de ánimas, que eso además es una leyenda, es la leyenda de la Santa Compaña, ¿no?, que viene incluso de leyenda del norte, también de tradición celta. Por eso se da en Galicia, fundamentalmente. Y seguramente los gallegos que venían a Motril, o que se repoblaron Motril, o que venían a Motril a trabajar a la caña de azúcar, que habría muchos gallegos a trabajar en la caña de azúcar en la época de los ingenios azucareros y tal, pues trajeron la leyenda de las ánimas benditas, de la procesión de ánimas benditas. El caso es que es una leyenda muy curiosa. Y todavía en Motril la gente enciende las lamparillas, las mariposas, la noche de ánimas, la noche la noche del 31. ¿Por qué las enciende? Y dice, bueno, yo lo he tenido que explicar muchas veces. Mirar, porque antiguamente creían que esa procesión de ánimas, cuando se paraba en una casa, ahí en esa casa moría alguien y tenía que sustituir al que llevaba la cruz al principio de la procesión. Pero las ánimas tenían un fallo, y es que en la casa que había luz no paraban. Luego encendamos alguna vela, una lamparilla, para que no se pare la procesión de ánimas y siga. Bueno, pues todavía en la actualidad hay mucha gente en Motril que la noche del 31 sigue encendiendo las lamparillas a los muertos, a las ánimas y a los muertos. A mí sí me gustaría recordar también la historia de las viudas, ¿no? Bueno, magnífica historia. La historia de las viudas, porque además también era en estas noches... En la noche del 31. En la noche del 31, esa historia. Vamos a recordarla un poco, porque yo creo que viene precisamente a colación. Claro, ¿no? Antiguamente la gente que se enteraba en la iglesia tenían costumbre de que la iglesia le daba, previo pago de su importe, le daba un derecho que era el ius sedendi, es decir, que se podían sentar, como normalmente las tumbas estaban en el suelo, se podían sentar encima de la tumba de su marido, de su familia enterrada. Ese ius sedendi, ese derecho de sentarse, pues lo concedía la iglesia. Y bueno, eso con el paso del tiempo se generalizó, con lo cual las señoras, fundamentalmente los hombres no teníamos esa costumbre. Las viudas, la noche del día 31 se iban a la iglesia a sentarse, y en los cementerios venían a los cementerios y pasaban la noche sentados al lado de la tumba de su marido o al lado de la tumba de sus familiares, y hicieron una iglesia encima de la tumba, hicieron un cementerio al lado del nicho o al lado de la tumba. Hoy se ha perdido esa costumbre, pero no hace muchos años, en este cementerio que estamos visitando, había mucha gente que se quedaba la noche, esta noche aquí. Se quedaban llorando, velando a sus muertos aquí, esa noche de aquí, recordando esas tradiciones antiguas de que las viudas podían tener y le llevaban sus ofrendas, ¿no? Le llevaban su ofrenda, generalmente pan y vino, ¿no? Le llevaban sus ofrendas para que el muerto aquella noche pudiera alimentarse de pan y vino, ¿no?, que eran las ofrendas que ellos llevaban a sus deudos enterrados en la iglesia o enterrados. Pero nos podemos imaginar la iglesia mayor de Motril llena de gente, porque además la iglesia se abría esa noche, toda la noche. Se abría para que todas estas personas pudieran estar con sus antepasados, ¿no?, y pudieran estar sentadas o en las tumbas, y en los cementerios pasaba igual. Era una noche donde también se mezclaba la fiesta, porque la gente siempre tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Para también contrarrestamiento. Todavía había vino y alguna fiesta que otra, y algún desorden que otro, ¿no? También había, claro, la iglesia siempre vigiló muchísimo
que esa noche fuera la noche de santidad, no fuera la noche de jolgorio, pero que también la había, ¿no? Es decir, había también algunos sitios donde el cementerio de Motril, al lado de la iglesia mayor, se tuvo que poner la guardia porque aquello era un jolgorio tremendo, ¿no? Pero bueno, esos son los mecanismos de defensa que tenemos las personas. Evidentemente la historia de las creencias es una historia muy curiosa. Estoy pensando en ese mecanismo de defensa que muchas veces tenemos, abriendo casi un paréntesis, y que el motrileño es muy motrileño, y todavía se siguen contando algunos chistes, de los mejores chistes en los velatorios. Y muchas veces, bueno, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque al final... Pero además es que sirve de mecanismo de defensa, un poco la presión existencial, porque al fin y al cabo cuando uno se encuentra con la muerte, crea presión existencial, pues evidentemente se va por algún lado. Fijaros, algunas de las tumbas, ¿no? Estamos visitando algunas tumbas, todavía quedan algunas de las pocas tumbas en el suelo del cementerio de Motril, aunque el cementerio de Motril se ha construido prácticamente al completo por falta de espacio, todavía supongo que en los registros del cementerio se sabrá quién hay aquí, pero todavía tenemos tumbas en el suelo, curiosas tumbas antiquísimas, ¿no? Es decir, que debieron ser de las primeras tumbas que y algunas incluso solo con arena o con arena tierra, ¿no? y poco más, ¿no? Ni Es decir, siquiera con su ladrillo ni nada. Nada, ¿no? No conservaba ni la lápida, ¿no? Te ponía la cruz y ya está, ¿no? Es decir, que... Y mantiene sus flores y todo, o sea mantiene sus flores que lógicamente... Es muy curioso, ¿no? Muy curioso, ¿no? Estas debieron ser, algunas tumbas de estas, porque precisamente estamos en el segundo patio, deben ser de las primeras tumbas que se hicieron en este patio. Pues bueno, venir aquí es una cita obligada en estas fechas, donde encontramos pues lápidas, panteones, etcétera, etcétera, donde lógicamente hay una memoria histórica de nuestro municipio. Ya nosotros cuando hicimos nuestros programas aquí estuvimos pues dedicando lógicamente a pues, todas esas personas queridas, ¿no? Que han formado parte de nuestra historia, personajes ilustres, otros no tan ilustres, pero al fin y al cabo es la memoria de nuestro pasado, que es un poco lo que volvemos a decir al principio. Queremos que haya una huella de nuestra identidad, ¿no? Sí, la huella de identidad está aquí. Es decir, nosotros cuando hablamos de patrimonio siempre hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, el patrimonio no solamente es edificios, ¿no? Sino memoria, ¿no? Y esto es memoria pura y dura, ¿no? Esto es memoria histórica, ¿no? Aquí está la memoria de tantas generaciones de motrileños que han conformado parte, como decía, pues gente más conocida de Motril por su actividad política, social, económica, cultural y tal, y otros que conservan la memoria de su familia, ¿no? Y otros que por desgracia han desaparecido de la memoria, quedan todavía sus nichos y tal, pero ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Porque seguramente sus familias han desaparecido y entonces ya no hay. Todavía queda pues algunos nichos por ahí curiosos de las más antiguos, donde algunos panteones incluso más antiguos, donde evidentemente la memoria ha desaparecido, ¿no? Queda el nombre, no sabemos quién son, no sabemos relacionarlos con nadie, pero en su momento tuvieron una parte de memoria importante. Alguien los enterró y alguien les puso en la lápida cómo se llamaban y cuándo murieron y cuándo nacieron y tal. Y estamos en el segundo patio. Esto lo que era el cementerio de Motril original. Fue el primer cementerio. Claro, la puerta original es esa, que después se hizo la capilla al lado, en los años 30, 60 y 70 del siglo XIX, después de muchos avatares, como explicamos, que le hicieron más, hubieron que tirarle, volver la fila de nuevo. Motril es una cosa muy curiosa, esos temas.
y al final Díaz de Alcántara fue el que hizo la capilla, pero aquella puerta es la puerta original del cementerio, esa es la primera puerta, Esta es la primera puerta del cementerio. Era un cementerio muy pobre, es decir, se ve claramente, austero, ¿no? Muy austero, ¿no? Incluso en su fisonomía, en Sí, su sí, un arquitectura. cementerio muy austero. Es verdad que en esa época del siglo XIX se pone de moda los cementerios románticos. Esos cementerios que todos tenemos en la mente, de los árboles con los abetos y con los pinos y con los árboles y tal, el tipo cementerio romántico. Pero en Motril no tuvimos un cementerio romántico, era un cementerio muy funcional, una cercado de tapia y aquí vamos a enterrar a los motrileños, ¿no? En ese aspecto siempre fuimos en Motril muy austeros. Es verdad que en algún momento después pensaron, bueno, vamos a darle algo de valor al cementerio, ¿no? Y es cuando se construye el primer patio, el primer actual patio, un añadido por delante al primer. Y ahí ya vemos más figuras, más cruces, sí, más ángeles. ahí se hace ya más. Se ornamenta mucho. Se ornamenta, pero es verdad que los motrileños tampoco se gastaron mucho dinero en morirse, ¿eh? Esto no es el cementerio de San José de Granada, ni el de Córdoba, ni el de Sevilla, ¿no? Ni de algunos pueblos de Andalucía cuyos cementerios son verdaderos monumentos y están declarados como bienes de interés cultural. Este tiene... Y algunos eran tan orgullosos que a lo mejor preferían, entre comillas, morirse en Granada que morirse en Motril, es decir, enterrarse en Granada que enterrarse en Motril, porque evidentemente... El prestigio era mayor. El prestigio es mayor. Evidentemente, si lo que tenemos en Motril es esto, es decir, 4 marjales de aquellos años... Si voy a descansar de por vida... Prefiero algún sitio de prestigio, ¿no? Había que mantener el prestigio. El prestigio hasta se mantiene en la vida y después de muerto, claro. Evidentemente. Y muchos, es curioso, ¿no? Pero grandes personalidades motrileñas, hay algunos aquí, Villamantilla, por ejemplo, que está enterrado aquí, que fue un gran personaje en la España en el Motril, en la España de su época, ¿no? Pero, por ejemplo, no está enterrado Javier de Burgos, ¿no? Que se entierra en Madrid, ¿no? Es decir, vive en Madrid, se entierra en Madrid, no se entierra en su pueblo natal. O otros personajes motrileños de importancia que tampoco están enterrados en Motril, o que sepamos, ¿no? Es verdad que en ese aspecto, pues la ciudad tampoco como ayuntamiento, es verdad que hasta que no se hace la legislación donde los cementerios pasan a ser de cementerios religiosos, es decir, controlados por la Iglesia, a cementerios municipales, cuando pasan a cementerios municipales cuando quizás los cementerios tienen más, empiezan a darle algo más de prestigio, ¿no? Cuando el Ayuntamiento de Motril, el cementerio se municipaliza, es cuando el Ayuntamiento de Motril empieza a pensar en crear el primer patio que conocemos y darle un poco más de prestigio y de empaque al cementerio motrileño, que debía ser pues, muy austero, muy pobre, porque se ve, es decir, un patio de 4 marjales rodeado de una cerca y poco más, ¿no? Y de la cerca se caía, cada vez que llovía, la cerca se caía y había que hacerla de nuevo, porque los muertos se los llevaban a la rambla, y la lluvia, pues había que hacerla de nuevo. El caso es que la historia... ¿Era una noche también de los famosos fantoches o no era una noche? No, la noche, los fantoches eran... Los fantoches, globos... Esas luminarias, ¿no? Globos que se le metía un fuego por debajo y salía. Elevación de globos fantoches, se hacía en la fiesta, ¿no? Siempre por la tarde, y se hacían en la fiesta porque vayamos a hacerlo por la noche y la gente creyera que era algo extraño, ¿no? Y salieran... El caso es que los fantoches se hacían en época de fiesta. Aquí lo que se hacía, incluso había comidas especiales, ¿no? Es decir, que incluso la noche de los santos había comidas especiales, pero sobre todo era la noche del recuerdo, ¿no? La noche de la historia personal, de la historia familiar, de la historia de la gente, de la ánima bendita, la noche de ánima, la noche, ellos, sus costumbres, ¿no? Es decir, sus creencias, esa noche salían las ánimas, como se abría la puerta, pues las ánimas del más allá venían a pedirle a los vivos cosas, ¿no? Las ánimas que siempre estaban en el purgatorio, sufrientes, y que necesitaban siempre que se les dijeran muchas misas para poder ir al cielo. Luego, esa noche que se abría la puerta, pues las ánimas venían para pedirle a los vivos, a sus deudos, a sus herederos, que le dijeran misas para ver si se podían ir más pronto al cielo, ¿no? Por eso la puerta siempre estaba abierta esa noche y le permitía. Y esas eran las creencias de los motrileños. Era una noche, además, en la mentalidad
si uno la mentalidad de la gente era una noche oscura, es decir, esa noche tenía que ser una noche de tristeza, de rendirle culto a los fallecidos, por lo tanto no era una noche de fiesta Sí, ni de nada por el algarabía, ni estilo, nada, ¿no? claro, claro. Era una noche de otra cosa, ¿no? El caso es que se reflejaba después en los cementerios, el arreglar, porque también el arreglo de la tumba ha tenido siempre un prestigio, ¿no? Es decir, que también se hacía un poco también cuestión de prestigio que no podemos olvidarlo, ¿no? Es decir, también el nicho de mi familia estuviera bien arregladico, Y mejor que la mejor tuya. que la tuya, también Sí. también se tenía en cuenta. El caso es que, hombre, los cementerios hoy muchos se han democratizado, ¿no? Que caben más, ¿no? Pero sí que es verdad que durante siglos el prestigio de la vida se trasladaba a la muerte, ¿no? Es decir, durante el prestigio de la vida, y eso se puede ver todavía, ¿no? Sí, Se puede sí, ver, sí. si nosotros recorremos en los patios del cementerio de Motril, donde hay mausoleos, se ve perfectamente que los mausoleos, y si podemos ir al archivo del ayuntamiento y pedimos qué valía cada uno, podemos ver el costo que valía el mausoleo. Es muy curioso. Para hacer un mausoleo tenía que ser aprobado por el Ayuntamiento de Motril en pleno. Ajá. Tenés tú pedir la licencia al Ayuntamiento de Motril, aprobarse en pleno y tal, para poder hacer un mausoleo en el cementerio de Motril, lo cual era un proceso caro, ¿no? Y después venía la construcción del mausoleo, ¿no? El caso es que intentaban también, pues el prestigio de las personas, somos así, ¿no? El prestigio de las personas en la vida y en la muerte. Pues la verdad es que son muchísimas, sobre todo las leyendas, las historias, los fantasmas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que también sobrevuelan, nunca mejor dicho, no solo aquí en el cementerio, en esta noche, ¿no? En esta noche de los santos. Y ya no solo, como digo, en el recinto, en el Camposanto, sino también en diferentes casas de Motril, que si nos pusiéramos a contar esas historias que hablan de que todavía parece que se emiten presencias en ciertos lugares de Motril, que no vamos a desvelar por aquello de que, ¿no? Pues, Ya lo contaremos. Ya lo contaremos, a lo mejor en algún programa especial. Lo que sí se mantiene, lógicamente, es esa tradición de semanas antes de venir aquí, de cuidar lo más posible el lugar de sus seres queridos, reposición de flores, etcétera, etcétera. Esas castañas, ¿no? Que todavía también parece que forman parte también de la tradición. De la tradición. Y me parece algo precioso, ¿no? Ver cómo se llena este lugar, que por otro lado a lo mejor puede dar un poco de demasiado sentimiento, ¿no? El hecho de venir, pero yo creo que es importante, ¿no? Bonito es el que se no perder eso, ¿no? Es decir, no perder la memoria, ¿no? Y eso es memoria no de la familia de Motril, de los motrileños, pero también de la ciudad, es decir, del conjunto, ¿no? Esto es un elemento a conservar muy importante, ¿no? Es decir, que nosotros hablamos de patrimonio y parece que el patrimonio es que te conservemos el Palacio Rey de Castro, pero no es eso. O la iglesia mayor o el cerro, hay que conservar esto también. Esto es un patrimonio importantísimo. Sin nada más que recorremos nombres, y aquí tenemos historia tremenda de Motril, ¿no? Alcaldes, políticos, podemos contar historias, personajes con mucha importancia en Motril, personajes con menos importancia porque han tenido relevancia familiar de su barrio, en su calle y tal, y esto es importantísimo. Aquí tenemos alcaldes enterrados desde el siglo XIX, está la tumba de Moreu, que fue de Pedro Moreu, que fue uno de los grandes alcaldes motrileños, el hombre que le pilló el cólera en los terremotos, ahí está enterrado en el primer patio, está enterrado, que por cierto, olvidado, es decir, y fue uno de los grandes alcaldes motrileños, que fue precisamente el que le pilló cuando estaba de alcalde los famosos terremotos de 1884 y el cólera de 1885. Le pilló siendo de alcalde y hizo una magnífica labor. Pues bueno, y tenemos un alcalde y tenemos personajes como, yo qué sé, me puedo acordar ahora mismo de Escribano, de Juan Antonio Escribano, otro de los alcaldes, Pepe Molina Navarrete, de los grandes alcaldes motrileños que hemos tenido y que han dejado huella en la historia municipal de la ciudad, ¿no? Y personajes del mundo de la cultura, de la sanidad, los Cienfuegos, tal, médicos que fueron importantes, Aguado, gente importante que formaron parte de Don Tomás, es decir, fueron gente importante de la sanidad de Motril, de la cultura, Don Paco Pérez, Antonio Ayudarte, fueron gente, Pepe Martín, periodista, es decir, que hay una gigantesca memoria aquí que... Y más antigua, y la Ardulla. Y la Ardulla, es decir, hay una gigantesca memoria de la gente de Motril. Incluso está enterrado aquí en este cementerio el que hizo el cementerio,
Losada, que hizo el cementerio, el arquitecto que hizo el cementerio está enterrado también en el patio que él hizo, que fue el primero, el actual primer patio. Claro, estamos hablando de que tenemos que seguir respetando todo nuestro patrimonio, pero es que este es un patrimonio humano, nunca mejor dicho, pues es tremendo, que nos sirve para, como decíamos al principio, ¿no?, para tener nuestras señas de identidad más marcadas que nunca. Y yo me hubiera gustado, el ayuntamiento siempre ha tenido problemas, ¿no?, porque Motril ha crecido en los altos años, en los últimos años ha crecido mucho, pero me hubiera gustado que se hubiera conservado de memoria uno de los patios donde se enterraba en suelo. Hubiera estado curioso y que existía uno de los patios, que era el patio 4 o 5, no me acuerdo, que se enterraba en suelo y se quitó cuando hubo que necesidad de seguir aumentando construcción de nichos, ¿no? Hubiera sido interesante haber conservado ese patio donde la gente se enterraba en suelo como memoria de un modelo de enterramiento existente durante mucho tiempo en Motril. Se ha conservado algunos enterramientos, ¿no? Aquí, a esos que hemos visto antes en suelo, que han quedado algunas de las huellas de enterramiento en suelo, pero la necesidad de espacio se ha construido pues, un modelo muy tradicional en los cementerios cuando se quedan chicos, que es el modelo de nicho, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hoy nos hemos satisfecho de alguna manera. Yo creo que la necesidad de todas esas personas que nos decían que volviésemos a nuestro cementerio, que les gustaban esos programas de la alquería y sobre todo marcando esta fecha tan reseñable para los motroleños, ¿no?, y para el resto sobre todo para la gente de nuestra provincia y también de aquí de España, el hecho de venirse, ¿no?, el Día de los Santos aquí a nuestros cementerios, a volver a cuidar, a volver a recordar la figura de nuestros seres queridos. Nosotros lo hemos intentado también hacer de la manera más cariñosa posible con esta alquería donde hemos recordado el Día de los Santos, nuestro cementerio, nuestras tradiciones, algunas de esas leyenditas también que existen y que se marcan, algunas que no se pueden contar, lógicamente, por lo menos no a través de la televisión, porque también luego está esa transmisión oral de leyendas que también es fantástica y que nos habla mucho también de cómo sucedían las cosas en el pasado. Nada más, señores, que lo pasen bien, que intenten ustedes disfrutar de esa noche mágica, nunca mejor dicho, que es la noche de los Santos, y que ya saben que la alquería volverá como siempre la semana que viene, a lo mejor no en esta ubicación, pero sí en otro punto de nuestro municipio. Gracias por estar con nosotros, pásenlo ustedes muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.